Hoy en esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante, que es la figura de los exordios y sobre todo cómo potenciarlos. Como pueden ver en el título, está dividido en dos oraciones que también responden a cómo estará vertebrado el vídeo. La primera parte es más introductoria para aquellos que conocen poco sobre debate académico o directamente lo desconocen, y la segunda parte es una versión más detallada con consejos para aquellos debatientes más experimentados que busquen potenciar o conocer la importancia que tienen los exordios en general en debate. El índice es muy simple. La primera parte es introductoria sobre qué son los exordios y cómo funcionan. Luego hablaremos de la importancia que tienen en debate. Después una descripción, un análisis sobre cuáles son los tipos de exordio que hay, sobre forma, y luego la optimización, una serie de máximas que pueden ayudar a mejorar los exordios, que no son incompatibles entre sí, algunas sí, pero otras pueden retroalimentarse y servir ambas. La primera gran pregunta que algunos se estarán haciendo: ¿qué es un exordio y cuándo se utiliza? Es muy importante distinguir el exordio, que aquellos que han estudiado retórica podrían considerar, y el exordio, que es una versión, digamos, más elástica de lo que se considera en retórica, un poco distinta en debate. En retórica, digamos que sería simplemente la parte inicial de cuando se comienza un discurso. No necesariamente tiene que tener una historia, no necesariamente tiene que tener algo de teatro, no necesariamente tiene que ser retórico, entendiendo el retórico como algo que llame a la gente, sino simplemente en la primera parte del discurso. De hecho, en una clase que dábamos sobre retórica y poética, teníamos que hacer un discurso y el exordio era presentarnos directamente. En otros casos responde a una figura conocida como la Castatio Benevolentiae, creo que lo estoy pronunciando bien, que es básicamente como ovacionar a la audiencia para llamarla, tocándole un poco, por así decirlo, el ego. En debate es distinto. En debate sí es cierto que es la parte inicial del discurso, pero es cierto que tiene cierto, como va vinculado a algo más retórico, a una historia, a algo que llame a la gente, distinguiéndose así de la parte de la retórica. ¿Cuándo se utiliza? Pues se utiliza al inicio del discurso, aunque es cierto que conocí a una persona, conocida como Manuel Bermúdez, que es catedrático de Filosofía de la Universidad de Córdoba y ha jugado numerosos debates, así que si tienen el privilegio de que les juzgue, que sepan esta información, que él considera que el exordio debe ir después de la presentación. Primero uno se presenta y luego el exordio, porque él considera, y lo gesticulaba así, que el exordio es como que empieza muy alto y de pronto te presenta, ¿no? Un exordio bonito y buenos días, soy Jesús Gómez. Y como bajas un poco, pero que es mejor primero abajo y luego subir para que vaya en consonancia con el discurso. Es la única persona que opina de esa manera. Todas las demás consideran que debería de ir al inicio del discurso. ¿Y en qué roles se hace? Generalmente en la introducción es donde se tiene una idea generalizada, pero yo recomiendo que se utilice en todos los turnos, salvo que necesites priorizar el tiempo, pero si eres buen debatiente, debería llegar a una versión en la que no te suponga un problema utilizar un exordio aunque sean 10 segundos. Terminando la parte introductoria, ¿por qué los exordios son importantes? Yo he dado cuatro razones y en la última me gustaría explayarme bastante. La primera es que existe una concepción generalizada de qué es importante. Y aunque esto parezca tautológico, porque estoy diciendo que es importante, porque se le considera importante, es cierto que dado que la gente lo considera importante, eso se ha materializado en que en muchas casillas de ítem esté la figura del exordio, porque responde a la idea de los comienzos cautivadores y los finales contundentes, y entonces la gente espera que tú hagas un exordio. Por tanto, es importante que tú hagas un exordio porque es lo que van a esperar de tu discurso o sobre todo la introducción. El segundo criterio de por qué es importante es porque responde al paz, es decir, responde a la emocionalidad de la audiencia, o en este caso nos interesa que responda a la emocionalidad de los jueces, sobre todo cuando es un exordio que invita a la reflexión o cuando es un exordio que llama porque has contado algo como muy interesante o algo que retóricamente es muy bonito de escuchar. La tercera parte, que está vinculada al pazo, es porque es algo retórico. Sabréis, o por lo menos la gente que desconoce debate académico, ahora sabrá que no solo se juzga en qué tan bueno o qué tan demostrados están tus argumentos, qué tan mal refutados han sido por parte del equipo contrario como criterio para que te ganen, sino que las formas también cuentan. Es decir, cómo estás contando la idea o cómo estás envolviendo el contenido. Por tanto, retóricamente el exordio es una figura retórica que sirve precisamente para esa parte de formas que van a evaluar los jueces. Y la última parte porque tiene una utilidad. El concepto del exordio es muy útil, aunque mucha gente no lo sepa.
directamente en debate y aquí sí que me gustaría explayarme. ¿Cuál es la utilidad de los sordios respecto a la línea argumental o respecto a lo que trae la gente? Yo lo divido en tres tipos. Están los exordios de posicionamiento, están los exordios argumentativos y están los exordios refutativos. Aunque tengan nombres, sobre todo el primero algo más raro, entenderán que es muy sencillo y que la mayoría de debatientes que han debatido varios debates han utilizado este tipo de exordios. ¿Qué es un exordio de posicionamiento? En realidad, un posicionamiento en debate sería como un encuadre o, digamos, la estrategia que tú estás utilizando para que el juez delibere a favor tuya. ¿Qué tú te estás proponiendo demostrar o qué tú quieres modificar del debate que haga que juegue a tu favor? Eso sería un posicionamiento. El exordio entonces responde a eso, a la estrategia que tú quieres, y por eso tú quieres mostrarle al juez desde un inicio cuál va a ser tu estrategia y por qué alguna refutación o alguna idea que da el equipo contrario no es suficiente. Vamos a un ejemplo sobre esto. En la ley de 2023, la pregunta fue si la economía puede ser circular. Aquí el equipo de Retórica Vigo traía un exordio que era algo así como que desde los tiempos de Platón, la esfera, el círculo, no era 100% perfecto y siempre tenía algo de asimetría y a pesar de ello era considerado un círculo. ¿Por qué traía este exordio? Porque en realidad, aunque estaba hablando de círculos, era muy fácil analogarlo con la idea de la economía circular. Lo que ellos pretendían era que el en contra no pudiese lanzar una carga de prueba diabólica en la que ellos tienen que demostrar que existe un 100% de economía circular. Por tanto, ellos jugaban con esa idea, que hasta seguimos considerando un círculo a pesar de que la figura del círculo sea algo asimétrica. Por tanto, estaban posicionando la estrategia que querían hacer desde un inicio para restringir las posibilidades que tenía de ganar el equipo en contra a través de un exordio. Lo segundo, los exordios argumentativos. Los exordios argumentativos responden a un argumento que tú has traído que generalmente, si lo metes en un exordio, le quieres dar más importancia. ¿Crees que es el argumento más importante del debate o por el que podrían dirimir? Un ejemplo muy bueno de esto es el exordio que sacaba Marta Heredia en la conclusión del segundo torneo de Indalo. El segundo torneo de Indalo tenía la pregunta de si es positivo que gobiernen las coaliciones políticas. Y este es un argumento en contra de que lo que acaba ocurriendo en las coaliciones políticas es que el electorado, los ciudadanos en general, no sabían a quién otorgarle la culpa cuando algo se había hecho mal. Porque entre ellos mismos se fiscalizaban o entre ellos mismos se echaban la culpa, entonces el electorado no sabría hacerlo. El exhorto que traía era un ejemplo de que cuando en casa su hermano, por ejemplo, rayaba las paredes, le acababa echando la culpa a ella, aunque ella no había hecho, y su madre no sabía quién de los dos había rayado las paredes. En este caso estaban recordando desde la conclusión un argumento que ellos traían al que le habían dado mucha importancia para que el juez, desde el comienzo de la deliberación, porque lo tiene cercano desde la conclusión, recuerde cuál era el argumento de una manera más graciosa o de una manera más divertida. Y por último, los sordos refutativos, es decir, aquellos que los que buscan no es posicionarse por encima ni mostrar un argumento suyo, sino directamente refutar una idea que traerá el equipo contrario. Habitualmente estos sordos suelen salir en la primera refutación o en la segunda refutación, porque es donde cuando ya conoces la línea y entonces puedes improvisar o un exordio te viene bien para lo que han dicho. Pero es cierto que yo conozco ejemplos de exordios que han salido de la introducción, porque evidentemente en debate académico tú puedes predecir sobre lo que te va a decir. Un ejemplo muy bueno de esto lo sacaba Dilema en el torneo de 2022 de CDU, si mal no recuerdo, pero muchos sabrán por la pregunta que la pregunta era si los medios actuales de entretenimiento audiovisuales estaban siendo perjudiciales. Es decir, básicamente los medios de entretenimiento audiovisuales, los videojuegos, la televisión, etcétera. Ellos lo que decían, ellos sacaban una manzana y decían que una manzana era positiva, es decir, era buena, pero si tú te la comías en exceso y te comías varias manzanas, esa manzana se volvía negativa. Pero que no era un problema de la manzana, sino era un problema del usuario. Lo que pretendían de un inicio es hacer refutaciones a la línea del equipo en contra que le iba a decir, no, a la línea del equipo a favor, que le iba a decir que eran perjudiciales, diciendo que no era perjudicial en los medios, sino era perjudicial el uso que le daba el usuario. Y de esa manera ellos desplazaban la culpa y por tanto lo sacaban de debate. Esto era un exordio que refutaba la línea, pero se hacía desde la introducción. Con esto ya hemos visto que los exordios tienen utilidad. Por tanto, esto también es útil para, ahora que sabemos que tienen esta utilidad, que los exordios no simplemente sean un hueco retórico en el que simplemente buscamos la parte bonita, sino que podemos complementarlo, que sea un exordio bonito, que sea retórico, que cumpla ese ítem y que le guste al juez, pero que a su vez tenga una utilidad en el debate, aunque sea a nivel inconsciente. Ahora, análisis descriptivo. Lo que pretendo en este caso es mostrar cuáles son los tipos
de exordios en forma que generalmente vamos a ver o que yo generalmente he visto. Algunos lo he visto muy pocas veces, pero como eran muy curiosos, quería meterlo en este vídeo. El primero, y más común sobre todo en los debates escolares, son las frases hechas o frases de personas importantes. Por ejemplo, Einstein dijo algo o por ejemplo Seneca dijo algo y se comienza con esa frase. Suelen ser los más comunes, pero yo, si ustedes deberían de elegir sobre un exordio, yo no les recomiendo este. Primero, porque no creo que responda muy bien es decir, no creo que sorprenda una frase, sobre todo porque al final tú lo que buscas con una frase es que el juez reflexione. Pero después de esa frase, tú vas a hablar durante 4 minutos con 45. Por tanto, el juez no tiene un tiempo para reflexionar sobre la frase que has dicho. Cuando tú termines tu turno, él no se va a acordar de la frase, se va a acordar o debería acordarse del otro que has dicho. Entonces, no creo que inviten a la reflexión. Aún así, es cierto que tiene sus ventajas, es muy fácil de encontrar. Si mal no recuerdo, una página que se llama frases.com en la que pones una palabra y en general te sale frases que ha dicho gente que es famosa y también no suele ocupar mucho tiempo. Esas serían las ventajas que podrían hacer que alguien quiera moverse a utilizar este tipo de sordina. Luego está el de la historia. Este es mi favorito. Aquí la historia puede ser un storytelling, puede ser, por ejemplo, una historia mitológica, o puede ser una historia literaria, o puede ser una historia histórica, un hecho histórico. Estas son mis favoritas y de hecho yo he utilizado mucho. He hablado del Viejo y el Mar, he hablado de Vuelva usted mañana de Larra, he hablado de Alicia en el País de las Maravillas, he utilizado el mito de Sísifo, he utilizado el mito del Cíclope, el mito de la figura de Pigmalión en general me parece bastante bonito y suele responder a una historia que parece que al principio no tiene nada que ver y cuando te lo cuentan bien entiendes el significado que tiene. Luego está el de objetos. También lo veo mucho en los debates escolares en los que se ha visto de todo tipo de objetos. Algunos más típicos son, por ejemplo, figuras como el ajedrez o, por ejemplo, dominó, cuando se hace como una isla de dominó en la que uno se cae y todos los demás se acaban cayendo. He visto también coladores, he visto mecheros, he visto trucos de magia, he visto que saquen polvo. En general suele ser bastante bonito los objetos. Aunque creo que en general ya no se los valora tanto porque muchas veces no tiene tanto que ver con la idea. Por eso cuando utilizamos objetos hay que potenciarlos. Y este ejemplo yo lo he visto muy bien cuando se potencia un objeto. Por ejemplo, a Duma, en la misma pregunta y en ese mismo enfrentamiento, sacaba, si mal no recuerdo, una serie de sobres en la que acaba saliendo las fotos de cada uno de los equipos a los que se enfrentaban, simulando cuando se votaba. Y nosotros, en el equipo de la Universidad de Almería, en la ley de 2022, que tiene que ver sobre si la digitalización de la democracia, me parece que había sido negativa, también utilizábamos sobres y los metíamos en una especie de urna simulando cada uno de los votos. Ahí estabas potenciando y tenía que ver en este caso con la democracia. Otros más curiosos que he visto, comida. Sí, este es muy interesante. Este lo sacaba el equipo de Cánovas de la Carlos III, en la que era una pregunta sobre si era suficiente, si mal no recuerdo, si era buena la regulación de los juegos de azar en España. Y ellos sacaban comida porque lo que se veía en este caso la comida era un sobre KitKat, un paquete de KitKat, en la que se veía un sistema que te cuenta qué tan saludable es y lo analogaba con que los juegos de azar también tienen ese tipo de sistema que te acaba avisando, pero que al final la persona toma la decisión. Este era muy interesante porque, si mal no recuerdo, el KitKat se lo acaban dando a los jueces. Evidentemente hay que tener cuidado con que no se derrita, pero me parece una idea muy sorpresiva para la gente. También otro que solo he visto una vez es el de la música. Utilizan música como medio para llamar la atención. Este lo vi en el Cánovas de 2023, me parece que era, al equipo de la CEU San Pablo. La pregunta era sobre si quien tendría que haber sucedido la corona británica era Guillermo en lugar de Carlos. Y ellos ponían el himno de la canción de Quevedo, de Quédate, que en ese momento era una canción que estaba muy en alza. Y lo que decían era que pese a que la gente quería esa canción y le gustaba mucho, que le guste a mucha gente, no significa que esa sea la canción adecuada. Por eso el himno de España no debería ser la canción de Quédate, a pesar de que la gente lo quiera. Aquí era un ejemplo muy bueno de un exordio de posicionamiento, porque te estaban posicionando el debate en el que este debate no va de lo que quiera la gente, porque si fuera de lo que quiere la gente, otros himnos oficiales como el himno serían canciones de reggaetón.
Por último, el exordio de la evidencia. Y esto yo creo que solo es útil en algunos debates, pero es muy útil en esos debates. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos en un debate sobre psicología, que tenga que ver sobre algún medio psicológico o sobre hablar sobre ciertos temas que son sensibles. Y tú comienzas diciendo, de manera algo triste o algo hacia, el 95% de los jóvenes ha pensado en suicidarse en los últimos 2 meses. Esto ya muestra, es decir, un exordio porque está mostrando cuál va a ser tu línea argumental, que realmente sea solucionar ese problema o problematizar algo que está ocurriendo ahora y que se debería de solucionar, pero lo está haciendo a través de una evidencia. Es decir, ya están mostrando algo que demuestra que tiene razón, pero también a su vez están mostrando un exordio. Esto lo he visto muy poco, pero creo que es muy útil cuando pueda utilizarse. Con esto ya conocemos los tipos de exordios. Evidentemente, seguro que hay más que o se me han olvidado o todavía no he visto, por lo que si alguien en los comentarios conoce algún tipo distinto que no pueda encuadrarse en ninguno de estos 6, podría ponerlo. Ahora, aquí. El exordio es tu animal espiritual. ¿A qué me refiero con esta frase? A que el exordio debe de responder a tu personalidad. El exordio no puede ser distante de lo que tú proyectas o de cómo tú te comportas. Por ejemplo, si tú eres un debatiente más burlón, un debatiente que suele ser más contundente y que suele tener cierta gracia, entonces figuras como darle la vuelta al exordio del equipo contrario o figuras como, por ejemplo, hacer cierto humor, viene muy bien porque es la figura que tú estás proyectando y por tanto el exordio también proyecta tu personalidad. Si por el contrario tú haces un exordio que es muy burlón, pero luego tu turno es muy calmado o muy respetuoso con el equipo contrario, es distante y entonces poco recomendable que se utilice. También ocurre al contrario, si tú pretendes hacer un exordio que sea muy contundente pero, y que llame la atención, algo más épico, que invite a la reflexión, un turno que sea más gracioso también dista de lo que tú querías proyectar inicialmente. Por eso el exordio debe de ser tu animal espiritual y debe de acompañar la personalidad que tú quieras mostrar en ese debate o el perfil de debatiente que tú eres de manera general. Eso sería una recomendación cuando las personas vayan a hacer un exordio, porque si no chirría a las personas que lo están escuchando y consideran que no pega con lo que tú estás diciendo. Ahora, la última parte de este vídeo es sobre las 6 máximas que considero que pueden ayudar a mejorar en general los exordios y optimizarlos. El primero es circularizar los exordios. ¿A qué me refiero con circularizar? A hacerlos circulares, que esto es un tipo de estructura que también se utiliza en las tesis, en la que tú lo demuestras al inicio, pero también lo demuestras al final. Es decir, tú comienzas tu turno contando, por ejemplo, una historia sobre algo que está ocurriendo y lo dejas aparcado, no termina, es decir, el juez siente que falta algo. Y cuando termina tu turno, ahora sí muestra qué es lo que faltaba y por qué tenía sentido, por qué se linkea con la pregunta, por qué esa historia tiene que ver con el debate que ahora vamos a ver. Y entonces le saca una sonrisa al juez porque del caos o de lo que no se entendía inicialmente, ahora se ha llevado una imagen. Evidentemente, este es un tipo de exordio que es muy bonito, a mí me gusta muchísimo y suele ser el exordio que siempre hago cuando estoy haciendo una introducción, pero tiene su desventaja. La primera desventaja que habrás notado es que evidentemente te come más tiempo que cualquier otro tipo de sordio, porque no solo son los primeros 10 o 15 segundos, sino que también tienes que darle otros 10 segundos extra al final. Entonces será juicio del debatiente decidir si le renta el hecho de consumir más tiempo o no consumirlo. El segundo error o la segunda desventaja que puede motivar esto viene también y tiene que ver con el tiempo. Habitualmente suele ocurrir que el interrogatorio, perdón, que la introducción no está lo suficientemente preparada o que debido a que han pasado rondas y ha ido mejorando, ha añadido material nuevo, lo que te ha llevado a que tú no hayas hecho un buen análisis del tiempo y cuando estás por el minuto 4:30 todavía te faltan 2 párrafos y por tanto no te da tiempo al exordio. Aquí ocurren dos cosas. O hace el exordio circular y te acabas comiendo una falta leve, o directamente un aviso, o no lo hace. Lo que genera dos problemas. Que el juez no entienda cuál era el exordio y piense que te ha equivocado, decir que no es un exordio que respondió verdaderamente porque falta algo, o que obligues a tu conclusor a que sea él el que tenga que finalizarlo, que si sale bien es muy bonito y improvisadamente puede parecer que estaba preparado, pero también le estás quitando tiempo y obligando a que tu conclusor tenga que sacar ese exordio para no restar. Estas serían las partes negativas que tienen los exordios circulares. Otra recomendación es improvisar los exordios.
Evidentemente esto no se puede hacer siempre y esto sobre todo fagocita o favorece a aquellos que están en una conclusión o aquellos que están en una refutación en las que por lo que ha ido ocurriendo en el debate puedes sacar algo o puedes sacar otra cosa. Es decir, esto yo creo que en el turno de introducción no es tan fácil hacerlo. Aún así, sí hay situaciones de las que tú no dependes, en la mayoría de casos, en las que puedes hacerlo. Por ejemplo, yo recuerdo que una vez, antes de empezar mi turno, empezaron a sonar unas campanadas muy fuertes. Evidentemente no empecé mi turno, no se escucharía nada. Y aproveché para utilizar esas campanadas a modo de exordio, como si fueran las campanadas del diablo. Esto, por ejemplo, no va a ocurrir siempre, salvo que tenga un amigo que tenga un campanario y quiera hacerlo, pero generalmente cuando ocurre eso es muy bueno para el juez porque le estás demostrando no solo que improvisa y que no es algo robótico, que te lo has preparado y que en todos los debates lo hace igual, sino también le sorprendes, porque él no se va a esperar que tú hagas eso. Ahora, yo he visto casos de personas brillantes que en la propia introducción han improvisado un exordio. Yo lo vi en las semifinales del primer torneo Indalo y lo hacía Ignacio Rigau, que es un debatiente y formador de SADE. Lo que ocurrió en ese debate es que el tiempo se llevó mal. Entonces él comenzó su introducción, habló 20-25 segundos, hizo su exordio, comenzó con su tesis y de pronto le avisaron del staff de que se habían equivocado con el tiempo y tenía que empezar de nuevo. Entonces, en lugar de repetir ese exordio, hizo otro exordio que era totalmente distinto y que tenía que ver con otra situación. Yo luego le pregunté y él me contó que lo había improvisado, pero que quedaría mal el hecho de repetir lo mismo porque la gente ya lo había escuchado. Evidentemente, situaciones así en las que tú puedas mostrar que estás improvisando tu exordio son difíciles que se den, tienen que ver muchas veces con fallos técnicos, pero aprovechar los fallos técnicos y convertirlo en una ventaja que demuestre que tú tienes cierta superioridad en la que incluso desde la introducción estás improvisando los exordios, me parece una técnica que es muy positiva y que si tienes la capacidad o podrías tenerla, deberías de aprovecharlo al máximo. Otro, voltear los exordios. Esto es muy común. Aquí me refiero con voltear los exordios a darle la vuelta al exordio del equipo contrario. Si el equipo contrario trae un exordio sobre, por ejemplo, flores, pues tú puedes decir que las flores cuando son pisadas sueltan cierto aroma y entonces tú estás demostrando que estás improvisando, que era la segunda máxima, pero a su vez estás improvisando sobre el exordio que tiene el equipo contrario. Esto suele ser muy creativo y suele dar a ciertos partidos de tenis en los que el R1 le da la vuelta al exordio de la intro, el R1 en contra le da la vuelta a la vuelta que le ha dado y así hasta la conclusión en la que se ha ido jugando. No siempre da pie a eso, pero si hay gente que es muy original, puede ser un debate muy divertido. Otras veces solo tú lo volteas y sigue siendo igual de divertido, pero evidentemente tiene que tener un sentido. Yo recuerdo unas semifinales mías de la Universidad de Jaén de este año, de 2024, en el que yo traté de voltear un exordio que hacían sobre el Quijote y yo considero que lo hice bastante mal, porque lo traté de improvisar, no pensé bien y en ese caso me restó más de lo que me sumó si hubiera utilizado un exordio que ya tenía preparado. Entonces, no siempre es bueno. Aún así, incluso si no te gusta voltear, necesitas saber que los exordios son volteables. ¿Por qué? Porque si tú sabes que un exordio es volteable, cuando tú preparas tu exordio para tu turno, tienes que tener cuidado con que no te lo puedan voltear. Evidentemente, a efectos prácticos, que te volteen o no el exordio, que le den la vuelta o que lo giren, no te va a afectar. Pero es cierto que tampoco quieres darle esa ventaja al equipo contrario retórica en la que parece que das por encima tuya. Así que también ten en cuenta, si no te gusta a ti darle la vuelta, que a otros debatientes sí les gusta hacer eso y una estrategia que habitualmente se hace, entonces no conviertas tu exordio en algo volteable. Sobre todo si algo que tiene que ver con el debate. ¿No? Hay muchos casos de este tipo de debates. Yo conozco uno que sacó mi compañero, también en la Universidad Gen, que era Mateo. El equipo a favor, que era de Vigo, hablaba sobre que el avión, a pesar de ser peligroso, en general era tan beneficioso que valía la pena el riesgo que cometías cuando te subías en un avión. Y lo que decía mi compañero Mateo es que en realidad ellos no eran un avión, ellos eran un globo aerostático, que era un medio muchísimo menos seguro, y que lo que defendíamos nosotros era el verdadero avión. Aquí le estaba dando la vuelta y estaba aprovechando para introducir su línea. Cuarto tipo. Cambiar los exordios. Esto lo he visto muy poco, pero cuando se hace sale muy bien, aunque requiere de cierto trabajo. ¿A qué me refiero con cambiar los exordios? Esto sobre todo desde la introducción creo que es donde tiene más efecto,
pero evidentemente la R1, R2 conclusión también puede hacerse. Cambiar los exordios es el hecho de que traigas distintos exordios y que sean exordios que sean diferentes. A pesar de que tú estés debatiendo a favor, o tú debates la ronda uno a favor y luego debates la ronda 4 a favor, tengas desde la introducción un exordio que sea distinto. ¿Cuándo creo que es útil? Es útil en la ronda eliminatoria en las que, por ejemplo, tú has debatido las semifinales y luego has llegado a la final y debates la misma postura, porque hay mucha gente del público que ya te ha visto en las semifinales y tú le estás demostrando desde el principio que ahora van a haber un debate distinto o parece que van a haber un debate distinto solo por el exordio, porque es una magia que ellos no se esperan. Ellos se esperan que tú hablases de los aviones y ahora de pronto estás hablando de Sísifo, algo inesperado. Pero también es útil cuando un juez ya te ha juzgado. Él ya te ha juzgado en a favor y conoce tu exordio y ahora tú le estás mostrando un exordio que es distinto en la misma postura. Lo que le estás mandando de manera inconsciente es que nuevamente va a haber un debate que es distinto y eso va a sorprenderle. Por tanto, si tenéis tiempo, que deberíais de tener tiempo, si tenéis un mes de antelación, hacer varios exordios y planificar la introducción para que no os coma el tiempo según cada uno de los exordios. Adaptar los exordios. Esto también lo he visto muy poco y creo que es muy útil. Cuando tú sabes que tu juez es de una ciudad y tú estás en un debate más práctico en el que sacas, por ejemplo, ejemplos de ciudades, es bueno que ese exordio responda a la ciudad de donde él. Si tu juez es mallorquín, o tus jueces son mallorquines y tú justo en tu exordio estás hablando de cualquier ciudad, no digas Málaga, di Mallorca, que aunque no sea nada, ya te estás adaptando y le estás mostrando familiaridad al juez. Ahora, esto no solo con mostrar una ciudad o con mostrar cierto dato, si en tu exordio va a hablar de ciencia y sabes que tu juez es científico, viene bien que apeles a él o hagas algo que él muestre que tú sabes que él está ahí y conoces sobre él, sino que también hay otros casos. Yo conozco también en el torneo de Indalo al equipo de Adue que nos preguntaba a nosotros si teníamos carnet de conducir, porque el exordio que iban a sacar era sobre un coche. Entonces yo no tenía carnet de conducir y mi juez, que era Gonzalo, sí que tenía carnet de conducir y cuando hacían el exordio con un coche pequeño, de él hablaban de una cosa y conmigo hacían el juego de que aunque yo no supiera y me explicaban un poco cómo funcionaba, jugando con que ellos sabían que yo no tenía el carnet de conducir. Entonces, desde el principio, yo había mostrado una predisposición mayor a escuchar su turno solo porque me habían involucrado en él y lo habían adaptado a algo que sabían que a mí me gustaba o a algo que sabían de mí. Evidentemente, esto solo vale cuando conoces a los jueces, pero puedes escuchar en muchos debates, cuando están presentando a los jueces, te dicen que, por ejemplo, él es formador de la Universidad de Zaragoza. Entonces ya tienes algo de información de que es de Zaragoza que puede servirte para adaptar tu discurso. Por último, integrar los exordios. Esto tiene una versión light y tiene una versión más hard que responde a una especie de tabla que yo considero que en un eje está la rentabilidad y en otro eje está el riesgo. Es decir, cuanto más riesgo tiene, más rentable es, cuanto menos riesgo tiene, menos rentable es. ¿A qué me refiero con integrar los exordios? Integrar los exordios a tu línea argumental o a todo el discurso que vas a hacer después. La parte más light, que probablemente la conozcan porque es un recurso que un paciente cero utilizó y lo fue distribuyendo y vertiendo en otro tipo de debatientes que también han copiado esa idea, es la conclusión de tocado y hundido. Te hace un exordio sobre el juego de los barcos del tocado y hundido y ellos integran ese exordio a toda la conclusión y cuando están en los puntos de choque y el equipo contrario ha perdido un punto según la conclusión, entonces está tocado y hundido. Y en otro caso está tocado pero ha dado al mar y en este caso no ha dado al barco. Otra versión, algo más riesgosa pero también algo más rentable, la hacía Pablo García de la Universidad de Almería en Cánovas. Era un debate sobre si los inmigrantes deberían de adaptar la cultura del país que lo acoge. Y él hacía también una conclusión en la que un exordio era sobre en un hombro tenía un ángel y en un hombro tenía un demonio. En este caso, el demonio era el equipo contrario que te decía cosas malas y el ángel era el que empatizaba más contigo y te decía cosas positivas. En este caso era más riesgoso porque necesitaba más ejecución para hacer esto, pero también lo que podías sacar y lo que podías traer los jueces como positivo era mayor. Y existe una versión más potenciada que tiene un riesgo muy grande, pero que si se hace bien es muy rentable. Entonces solo se lo he visto a un equipo y me parece una idea muy buena que probablemente yo en algún momento integre y ustedes también deberían de integrar si pueden hacerlo.
se lo vi a Ada. Ellos lo que hacían era un exordio y luego sus argumentos respondían a ese mismo exordio. Ellos hablaban de un exordio que era musical y, por ejemplo, su primer argumento era la fuga de músicos. Otro era, me lo estoy inventando, pero vamos a suponer que era, por ejemplo, los instrumentos desafinados. Sus argumentos estaban respondiendo a todo el exordio y de alguna manera como un hilo narrativo que siempre tenía sentido hasta que se cerrase. ¿Es rentable? Sí, porque sorprende al juez y el juez nunca se va a esperar eso y va a estar todo el rato con una sonrisa cada vez que saca un argumento. Por tanto, va a estar muy predispuesto a escucharte. ¿Qué riesgo tiene? Tiene varios. El primero es que puede ser muy lioso. El hecho de cambiar el nombre a tu argumento también afecta a luego el debate que viene después. Un debate en el que va a haber más interacción y en la que te van a refutar y por tanto muchas veces se van a equivocar, no van a saber si el primer argumento, que era romper los instrumentos, tenía que ver sobre cierta cosa o si tenía que ver sobre otra cosa y muchas veces te van a cambiar el nombre del argumento. Pero hay una segunda razón. Los jueces también tienen que escribir eso. Y los jueces tienen que chocar los argumentos. No es lo mismo chocar un argumento de falta de legitimidad con más legitimidad que un argumento de falta de legitimidad con fuga de músicos. Parecen más distintos y eso hace que si el juez, sobre todo, es menos experimentado, se líe más a la hora de entender los argumentos. Evidentemente, cada uno debe de decidir si le sale rentable y si la parte positiva que tiene integrar el exordio en la línea argumental merece la pena teniendo en cuenta esos riesgos, que muchas veces son solventables si tienen una buena ejecución y si luego tus compañeros no le cambian el nombre del argumento, no lo dicen de manera distinta o no le ponen un argumento más genérico que sí responde a lo que querían demostrar. Con todo esto, ya llega el fin de este vídeo sobre los exordios. Creo que he dado pautas para que la gente comprenda la utilidad que tienen los exordios y así, aunque muchas veces se hicieron de manera inconsciente, ahora se hagan de manera consciente. Y sobre todo, creo que he dado estrategias que hacen que los exordios no sean simplemente una casilla de ítem en la que puedes sumar o no sumar. Me preguntarán, ¿son tan útiles los exordios o sobre todo, son imprescindibles los exordios? No, en realidad yo conozco a equipos que han ganado sin tener ningún exordio. El equipo de el SEC de Seneca 2023, si mal no recuerdo, comenzaba diciendo buenos días y no utilizaba en ningún momento ningún exordio y aún así ganó. Evidentemente no es algo necesario que tengas 100% que hacer si no te gusta o si no encuentras nada que merezca la pena como para utilizar de exordio. Pero en el caso de que quiera hacerlo, que yo lo veo muy recomendable, aquí le he mostrado casi todas las estrategias que yo conozco y casi todas las maneras que pueden servir para optimizar los exordios y como decía, no ser simplemente una casilla. Espero que os haya gustado. En los comentarios pueden ponerme ejemplos de exordios que conozcan, otras estrategias que ustedes hayan utilizado o directamente cosas con las que no estén de acuerdo conmigo, porque evidentemente yo no tengo la verdad absoluta, yo solo opino sobre lo que he visto y lo que considero que es muy importante. Con esto dicho, nos vemos en el siguiente vídeo.